Al pasar de los años, la comprensión de nuestro planeta ha mejorado, dándonos a conocer que la corteza externa de la Tierra es móvil y que los continentes migran de manera gradual, y las partes del fondo del océano se sumergen en el manto. Alfred Wegener lo llamó deriva continental. En el pasado había existido un supercontinente denominado Pangea, que luego comenzó a fragmentarse en continentes más pequeños. El enorme océano se llamó Padvalasa. Wegener utilizó las pruebas procedentes de fósiles, tipos de rocas y climas antiguos para formar Pangea. Este acontecimiento empezó cerca de 200 millones de años. El Mesosaurus, un reptil acuático depredador de peces cuyos restos fósiles solo se encuentran en Sudamérica y en el sur de África, es un ejemplo sencillo. También se puede relacionar a las plantas Glossopteris y la evolución de algunos organismos actuales. Wegener anunció que el supercontinente proporcionaba una explicación más plausible para la glaciación del final del Paleozoico. Aunque en un inicio la hipótesis de la deriva continental fue rechazada por falta de credibilidad, en la actualidad las técnicas modernas permiten medir el desplazamiento gradual de los continentes, haciendo válida la hipótesis. Los minerales magnetizados no solo señalan la dirección hacia los polos, sino que también proporcionan un medio para determinar la latitud de su origen. El magnetismo de las rocas proporciona un registro de la dirección y la distancia a los polos magnéticos en el momento en el que se magnetizó una unidad rocosa. En los años 60, Harry Hess planteó la hipótesis de la expansión del fondo oceánico, en la que dice que a medida que el suelo oceánico se aleja de la cresta de la dorsal, es sustituido por una nueva corteza. Hess propuso que la parte horizontal de la corriente convectiva del manto transportaba de una manera pasiva a los continentes. Las inversiones magnéticas refuerzan la hipótesis de la expansión del fondo oceánico. Esta explica que el polo norte magnético se convierte en el polo sur magnético y viceversa. Cuando se produce una inversión de la polaridad del campo magnético de la Tierra, el fondo oceánico recién formado se formará en el medio de la antigua franja. En 1965, Wilson sugirió que grandes fallas conectaban cinturones móviles globales en una red continua que dividía la capa externa de la Tierra en varias placas rígidas, de esta forma dando lugar a la teoría de la tectónica de placas. Las principales placas son la litosfera, la astenosfera. Los bordes de la placa se dividen en bordes divergentes, convergentes y de falla transformante. De las placas procedentes de sondeos oceánicos, el objetivo es recoger restos de los sedimentos situados justo por encima de la corteza ígnea, reforzando que la corteza oceánica más joven se encontraría en la cresta de la dorsal y que la corteza oceánica más antigua estaría en los márgenes continentales. Los puntos calientes y plumas del manto explican que a medida que la pluma del manto ascendente entra en el ambiente de baja presión de la base de la litosfera, se produce fusión. La manifestación de esa actividad es un área volcánica. Los continentes, las estructuras, los segmentos de la dorsal centrooceánica se mueven. La excepción son los puntos calientes que parecen ser estacionarios. El paleomagnetismo y los movimientos de placas proporcionan un método de medición de velocidades del movimiento de placas. De este modo se puede asignar edades a las franjas magnéticas. También es posible medir la velocidad de las placas desde el espacio. Las fuerzas que impulsan el movimiento de placas son la fuerza de arrastre de la placa, la fuerza de empuje de la dorsal y la fuerza de succión de la placa. Las que tienden a impedir el movimiento son las fuerzas de resistencia de la placa y la fuerza de arrastre del manto. En los modelos de convección, placas, manto, está la convención de todo el manto, y el modelo de capa profunda, en la que plantean un modelo estratificado. De esta forma, siendo compatible con imágenes sísmicas, mostrando el hundimiento de placas litosféricas. En general, el movimiento de las placas y el manto es producido por la distribución desigual del calor en el interior de la Tierra, que genera algún tipo de convección térmica.